Hola mis amigos, ¿cómo están? Otra vez su amigo Quique aquí con mi hermano Vicente. ¿Qué tal? Ahora vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión. Tengo varias preguntas. Hoy, por el día de hoy, nos vamos a quitar los lentes para que no digan que siempre salgo con lentes, ¿verdad? Hermano, quisiera saber cómo se llama este sacramento que le dicen de varias formas, el sacramento de la confesión. ¿Nos podrías tú El platicar sacramento sobre de la esto, por confesión. favor? Claro que sí, vamos a tratar de hacerlo rápido también porque nos han dicho que nos tardamos un poquito, Sí, son un poco tardados tus videos, hermano. ¿verdad? Pero bueno, mira, el sacramento Bien. de la confesión se llama también sacramento de conversión. O sea, mucha gente lo conoce como sacramento de conversión, ya que se realiza la conversión, el esfuerzo de toda la gente para volver a la casa paterna. Por eso le llama sacramento de conversión. Dar la vuelta a 90 grados y regresar, no, perdón, sí, 90. Y hacia espaldas, ir direct, y de ir hacia el mar, ir hacia el bien. Se le llama sacramento de conversión porque esa es la finalidad del sacramento, que nos convirtamos y a nuestro Señor Jesucristo, dejemos el mal y actuemos ya de aquí en adelante bien. También se le llama sacramento de penitencia. Muchos lo conocen como sacramento de penitencia. ¿Por qué? Porque es un camino de arrepentimiento y de satisfacción por los pecados cometidos. ¿Qué es esto de la satisfacción? Rápidamente es, por ejemplo, un niño llega aquí, un vecinito, y me rompe el vidrio. Y luego llega y me dice, oiga, don, ¿me perdona? Sí, no hay bronca, te perdono. Pero pues hay que reparar ese vidrio. Ya sé que lo hagas tú, que lo hagan tus papás. Esa es la satisfacción que merecemos o tenemos que hacer para satisfacer por el pecado cometido. Entonces por eso se llama también sacramento de penitencia. También lo conocemos como sacramento de confesión, lógicamente que es el más conocido por todos, porque la confesión de boca a un sacerdote es esencial en este sacramento. Y aparte, con nuestra misma boca confesamos y reconocemos la santidad de Dios y su misericordia eterna, que nos perdona cualquier pecado que hayamos cometido. Se llama sacramento del perdón, también lo conocemos como el sacramento del perdón, ya empezaron a ladrar los perros luego. Sacramento del perdón, ya que por medio del sacerdote, pues Dios nos concede el perdón y la paz en nuestras almas. Por medio del sacerdote Dios nos lo concede. Una de las preguntas que me han hecho a mí, Uh-huh. bueno, aquí las tengo escritas para que va a ver si me las puedes contestar. Dice, ¿por qué ocupamos el sacramento de perdón? Si el bautismo nos quita el pecado, nos reconcilia con Dios y nos hace sus hijos. ¿Por qué ocupamos este sacramento del perdón? Del perdón, ok. Me faltó nada más una rápidamente. El sacramento también se llama sacramento de reconciliación, ya que el pecador se deja reconciliar con Dios y se reconcilia con la iglesia, ¿verdad? Ok, tú me dices que ¿por qué ocupamos un sacramento de perdón si el bautismo nos quita el pecado, nos reconcilia con Dios y nos hace sus hijos? Ok, bueno, nuestro Señor Jesucristo sabía que como humanos pues se nos olvidarían las promesas del bautismo. En el bautismo fueron perdonados los pecados. Para aquellos que se bautizaron ya grande, dice, yo renuncio a Satanás, a sus pompas, sobra, renuncio al pecado, renuncio. Bueno, a los niños pues lo hacen los padrinos en el nombre del niño. Pero al final de cuentas, aunque los padrinos luego le platican al niño las promesas que hicieron en su nombre, pues se nos olvida. Y nuestro Señor sabía que esto se nos iba a olvidar. La gracia santificante que conseguimos en el sacramento del bautismo no nos quitó nuestra fragilidad ni nuestra debilidad humana. Seguimos siendo pecadores, permanecen todos. ¿Para qué permite Dios que permanezca la fragilidad humana? Para que podamos combatir por nuestra vida eterna y los grados de gloria que vayamos a alcanzar. Ya lo habíamos dicho, cada quien alcanza el grado de gloria por el que ha luchado con la ayuda de la gracia de Dios. Nosotros recibimos la vida nueva en Cristo, pero la llevamos a hacer cuenta en una vasija de barro. Y en cualquier momento una vasija de barro, frena. Y se va la gracia y se va todo el perdón, la verdad. Sí, sí. Pero la misericordia de Dios, que es infinita, nos da una segunda oportunidad en la confesión. Y no una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una séptima. 7 veces, 70 veces 7, 7,770 veces 7. Es infinita. Cuanto del tiempo que le entremos vida, Dios nos va a dar la oportunidad por medio de este sacramento. Por eso ocupamos un sacramento de perdón. Porque aunque en el bautismo hemos sido lavados, hemos sido revestidos de Cristo, hemos sido justificados. Pero acordemos una cosa que Juan nos dice en la Sagrada Escritura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y esto es palabra de Dios. Los que nos acercamos al sacramento de la confesión por la misericordia de Dios obtenemos el perdón de nuestros pecados y también nos reconciliamos con la iglesia que es lastimada por el pecado. Oye, por cierto, otra de las preguntas que me hacen, me dicen, ¿cómo es esto de reconciliarnos con la iglesia? O sea, que aparte del perdón, la confesión nos confiere más cosas. ¿Cuáles son?
O sea, aparte de la reconciliación con Dios, el perdón el sacramento, vamos a llamarlo de la confesión, porque tiene varios nombres como lo vimos, pero vamos a llamarlo de la confesión, que es el más común entre todos nosotros. Y sí, aparte de reconciliarnos con Dios, el sacramento nos reconcilia con la iglesia. Y tiene otras cosas también que nos da este sacramento. Debemos reconciliarnos con la iglesia, ¿por qué? Porque un solo cuerpo somos. Como decía San Pablo, no le puede decir la mano al ojo, no te necesito, no le puede decir... muchos son los miembros, más uno solo es el cuerpo, decía San Pablo, y no puede el ojo decir a la mano no te necesito, ni la cabeza, los pies no los necesito. Dios ha formado el cuerpo dando más honor, decía, a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Y dice muy claramente, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, y si un miembro es honrado, todo el cuerpo es honrado, todos los demás partes del cuerpo toman parte en su gozo. El pecado es una ofensa a Dios, directamente. Lo primero que hace el pecado es una ofensa a Dios, pero también es un ataque a la comunión con la iglesia. El pecado rompe la comunión fraterna, los lazos en los que estamos en la iglesia, pero la confesión lo repara. Y una vez que reconciliado el pecador, hay un intercambio de bienes espirituales. Tú sabes que hay un banco, por eso en algunos programas, en algunas partes, en la televisión dicen que hay un banco de oración. Vamos a ponerlo en banco de oración. Los méritos de uno se aplican para todos. Si tú das de cuenta, ayer eres un santazo, y después hablaremos de las indulgencias plenarias. Si tú eres un gran santo y has unido a la gracia de Cristo y por Cristo has hecho muchos méritos y ya no los necesitas, eso se los puedes pasar a los que estamos aún vivos aquí en la tierra, o a los que están ya en el cielo, o a los que están en el purgatorio. Hay un compartimiento de bienes, pero siempre y cuando todos estemos sanos en el mismo cuerpo de Cristo, que somos una sola. Por eso la reconciliación con Dios tiene como consecuencia la reconciliación, otra cosa, consigo mismo. Yo me reconcilio conmigo mismo, me reconcilio con los hermanos, me reconcilio con la iglesia y con toda la creación. Nosotros vimos en la vida pública de Jesús, ¿te acuerdas que no nomás perdonaba a la gente? Ahorita sí, nomás esta es importantísima. ¿Por qué Jesús, después de perdonar a la gente, los sentaba a comer a su mesa? Como pecadores, vénganse a comer a mi mesa. ¿Y te acuerdas que lo criticaban? Bueno, más se sienta con pecadores. Bueno, estaba indicando, yo ya los perdoné. Ahora, entren en el cuerpo místico de Cristo, que somos todos nosotros como hermanos, y entren en reconciliación con todos los hermanos. Cuando Dios le dio a Pedro el poder de perdonar, le dijo así: te daré las llaves del reino de Dios, de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras de atar y desatar significa que al que tú excluyas de la comunión de la iglesia de los demás, será excluido de la comunión con Dios, y a quien tú recibas en la comunión de la iglesia, Dios lo acogerá en la comunión de los santos, en la comunión suya. Por eso la reconciliación con Dios es inseparable de la reconciliación con la iglesia. El fruto más precioso que tenemos porque me preguntabas que qué otros frutos da, de la confesión, del sacramento del perdón, el sacramento de la conversión, es el que Dios nos perdone. Es el fruto más precioso. Pero también se encuentra ahí alegría, paz, serenidad en la conciencia, que fuera de la confesión no podría encontrarse. El pecador se reconcilia, habíamos dicho, consigo mismo, se reconcilia con los hermanos, se reconcilia con la iglesia y se reconcilia con toda la creación. Puede ser que a veces nos dé pena ir a confesarnos, pero esto se nos quita al pensar todos estos bienes que recibimos en la confesión. Oye, lo que me preguntan aquí de que una pena eterna y una temporal, ¿cómo es esto? Ok, hablemos de la pena eterna del pecado y la pena temporal que deja el pecado, que es otra de las cosas que, gracias a este bendito sacramento, a este gran regalo de Dios que nos ha dado a los católicos, nos ha dado a todos y a los que se quieran incluir en la iglesia católica. Mira, el pecado grave nos priva de la comunión con Dios. Nos hace incapaces de entrar a la vida eterna. Por ejemplo, si yo cometo un pecado mortal grave, después de mi bautismo, no estoy ya capacitado para ver a Dios en su lumen gloria, en la presencia. Entonces, de cuenta que si me muriera yo en ese momento, pues quedaría congelado, como quien dice, en esta situación para toda la eternidad, y eso ya se llama infierno, separación eterna de Dios. Esta es la pena eterna que conocemos. Es la primer pena que nos produce un pecado mortal, la separación total de Dios, la ausencia de gracia santificante en nosotros, y si llegáramos a morir en ese estado, la separación definitiva por toda la eternidad de Dios, que eso llamamos infierno. El pecado venial es un apego desordenado a las cosas y a las criaturas. Y necesita ser purificado aquí,
con muchas cosas o después en el purgatorio. Es el pecado venial. El pecado venial nada más tiene una pena temporal. Bueno, perdón, pero la pena eterna la tiene el pecado mortal, más aún también tiene la pena temporal. Hablamos de la pena temporal. ¿Qué es la pena temporal del pecado grave o el pecado mortal? El sacerdote te absuelve en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tú has oído muchas veces, yo te absuelvo en nombre de Dios, no en su nombre, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y con eso evitas la pena eterna, que es el castigo, la separación absoluta de Dios para toda la eternidad. Pero queda la pena temporal, que es la reparación, como hace rato decíamos. Reparar por mi pecado, reparar por al pecador que ultrajé, reiterándole que robé, reiterándole sus bienes, hablar bien de las personas que hablé mal para reiterar su integridad. Es la reparación o la satisfacción. Oye, ¿y por qué no confesarnos directamente con Dios? Directamente con Dios. Pues Él es nuestro Padre, ¿no? Y nos podemos confesar con Él, ¿no? ¿O por qué no? Como hay que. Bueno, no sé, tú explícanos, ¿no? Ahí te va. Aquí en este caso, los que se hacen católicos ya grandes, por ejemplo, hermanos separados, que ahora, por ejemplo, en el sábado de Gloria se celebra el bautismo de ellos, que ya están grandes, que son gente que ya está mayor, dicen que les encanta y conocen y creen que la verdadera iglesia que Cristo fundó es la católica y por eso vienen con nosotros, pero dicen que lo que los asusta y lo que es más duro del catolicismo es el tenerse que confesarse con una persona. Y para los católicos que nacimos en la iglesia católica, que es algo ya bien común, el confesarnos con una persona, el sacramento de la confesión y conociendo todo esto a lo que nos lleva a la confesión, pues nunca quisiéramos dejar este sacramento, porque es la única manera de estar seguros que somos perdonados de Dios. Y para las personas de buena fe, ahorita, por ejemplo, que están fuera de la iglesia católica, el único medio para pedir perdón a Dios de los pecados es una contrición perfecta, pensar, estoy arrepentido, Señor, y te pido perdón, pero no tienen lo que nosotros, la seguridad y la certeza de haber sido absueltos por un hombre que está en persona de Cristo actuando, que es un sacerdote. A otra cosa, nosotros no podemos escoger cómo somos perdonados. Haz de cuenta que, te voy a poner ejemplo humano. Yo debo 3,000 pesos a una persona y me dice, ¿quieres que te perdone los 3,000 pesos? Yo le digo, sí, por favor, perdónamelos, no tengo para pagártelos. Bueno, tienes que venir aquí a mi casa y tocar 3 veces el timbre. En cuanto yo salga me dices buenas tardes y te queda perdonada la deuda. Ya no me das 3,000 pesos. ¿Lo harías? Pues sí. Pues por 3,000. Chismarín, voy y le toco las 3 y buenas tardes y quedan perdonados. ¿Quién pone la condición? ¿El que va a perdonar la deuda o el que pide perdón? ¿Quién pone la condición? El que va a perdonar la deuda. El que va a perdonar la deuda. Aquí en este caso el que va a perdonar la deuda es Dios. Y Él nos pone la condición y no habla nada más a la ligera, sino que Él sabe por qué es necesario que nos confesamos con un humano. Primeramente, porque agarramos humildad. Segundo, porque no nos engañamos. Tercero, porque nos dan consejos en el confesionario. Es el mismo Cristo, el Espíritu Santo, a través del sacerdote quien nos habla. Entonces nuestro Señor no hizo esa manera de perdonar a lo tonto. En la iglesia primitiva, fíjate, se perdonaron los pecados de igual manera. Desde la primera iglesia primitiva, Pedro, Pablo, que celebraban la cena del Señor y todo, los pecados se perdonaban confesándolos ante un hombre. Pero ahí era bien duro, ahí sí era más duro, para acá no como lo que tenemos ahorita. Si tu pecado o mi pecado hubiera sido público conocido, como adulterio, asesinato, robo, algo así, pues la pena, la penitencia que te ponía el sacerdote tenía que hacerse pública. Vas a cargar con esto, vas a hacer esto, vas a traer una rama así tanto tiempo, una cruz colgada, ¿cuánto tiempo? Durante toda tu vida. Y el perdón se te daba hasta el momento de la muerte. Pero Dios, que les dio el poder de atar y desatar a los apóstoles, y Dios que no quiere hacer de la confesión como una tortura, nos lo facilita, nos lo pone fácil. Vayan con un sacerdote, hínquense, confiénsense y díganle, he pecado. Y el sacerdote les va a dar consejos y les va a dar la seguridad, la tranquilidad y la certeza de que han sido perdonados. Confesarse ahorita es sencillo. ¿Cuándo has visto que diga, para confesarse, por favor, traer su título, su cartilla o su licencia? O cuando hay que traer tanta lana para confesarse, o hay que hacer tantos trabajos. No, nada más es reconocernos pecadores. Fíjate nomás, decir he pecado y estar arrepentidos. Es como el hijo pródigo que pensó en aquel tiempo. ¿Te acuerdas el que se peló de la casa y que luego no tenía para comer? Dijo, sí, que lo corrió. Y digo, no lo corrió el papá, él se fue, corrió. Y al rato ya cuando estaba comiéndose las algarrobas de los puercos, ¿qué decía? Ojalá pudiera, aunque sea, ser de los sirvientes de la casa de mi padre y comer algo ahí. Y decidió diciendo, ya sé, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme a ser hijo tuyo y mi padre me perdonará. Y ya sabemos la historia, que hasta un anillo le puso en el dedo, qué hermoso.
Sí, ese Padre que nos platicó nuestro Señor Jesucristo en esa parábola es reflejo en pequeñito del amor y la misericordia que Dios Padre tiene por nosotros. Por eso es necesario confesarnos con un sacerdote. Oye, por cierto, tú dices que Dios instituyó este sacramento. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo instituyó nuestro Señor el sacramento de la confesión? ¿Ok? El sacramento de la institución fue instituido por nuestro Señor Jesucristo el primer día de su resurrección. Se dio prisa. Luego, lo primero que puedo hacer, se me ha sido dado poder sobre todo el cielo, sobre toda la tierra. Y lo primero que hizo fue esto, lo más hermoso, darnos un regalo grandioso. Ese día instituyó el sacramento para que precisamente los fieles que cayeran en pecado después del bautismo se reconciliaran con Dios. Recordemos las palabras que dijo nuestro Señor. Dice, entró ahí donde estaban todos encerrados, sopló sobre ellos su Espíritu Santo, sopló sobre ellos su Espíritu y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quien les retengan sus pecados les serán retenidos. Ese día lo instituyó y este poder que Dios nuestro Señor le dio a los apóstoles no era nada más a quienes les perdonen los pecados, de aquí a que ustedes se mueran les quedarán perdonados. A quienes les perdonen sus pecados antes de que ustedes se mueran le quedan retenidos. Ya después las generaciones que vengan ya no es mi bronca, no lo digo así. Esto era para todos. A quien le perdonen sus pecados, hablando universal, por eso católica es universal al mundo entero, porque así también, como dijo, quiero que vayan yendo mi palabra hasta los confines del mundo. Está hablando hasta siempre. Y esto también era para nosotros. Ese regalo tan grande era para nosotros. Y esto, por medio del orden sacerdotal, se ha transmitido desde los primeros apóstoles a los obispos actuales y de los obispos a los sacerdotes con los que ahora estamos. Y este poder lo ejercita el sacerdote cuando alza su mano sobre el pecador y le dice, yo te absuelvo, como te decía hace rato, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de ellos, no directamente Él es el que absuelve. Así es, ahí fue cuando lo instituyó. Por cierto, ¿cuáles son los pasos para una verdadera confesión? Que no mienta uno, ¿qué? O sea, Ok. ¿cuáles son los pasos a seguir, por favor? Hay 5 pasos que nos tiene la Iglesia descritos para una buena confesión. El primero es el examen de conciencia. Número 1 es el examen de conciencia. Tenemos que tener una confrontación sincera y verdadera con la ley moral y nuestros pensamientos, con las normas de la Iglesia y nuestras acciones. Debemos hacer un esfuerzo por recordar todas las ofensas desde nuestra última confesión. Este es el examen de conciencia. Vamos a recibir un sacramento por el cual nuestro Señor Jesucristo pagó por él, un regalo de Dios que pagó por él hasta la última gota de su sangre. Y pues no podemos echar una ojeada ligera nada más a ver qué es lo que hemos hecho. Debemos de pedir al Espíritu Santo, para empezar, para este examen de conciencia, que nos ilumine, porque a través de la luz del Espíritu Santo es como el pecador reconoce el pecado. Dice la Sagrada Escritura, el pecador solo reconoce su pecado a la luz del Espíritu Santo. Entonces pedirle a él que nos ilumine y repasar los mandamientos de Dios y la Iglesia. Eso por eso hay que hacerlo con anterioridad, antes de la confesión, si no hasta desde un día antes. Los pecados mortales, pues cualquiera nos acordamos. Maté, robé, pero los veniales se nos olvidan. Es muy fácil que se nos olvidan. A veces decimos, por ejemplo, un pecado venial, un pecado mortal no lo tengo, no he matado. Pero ¿qué tal con la boca? ¿A cuántos nos hemos acabado? ¿A cuántos hemos destruido su honra con la boca? Oye, no he robado, ¿no? Y trabajo conscientemente sabiendo que el sueldo que me pagan estoy respondiendo con mi trabajo para los patrones. Pues no he cometido un pecado, pero ya hay un pecado ahí, que es un pecado no directamente contra el mandamiento así de tal de robar o matar, pero sí es algo y puede ser un pecado venial. Hay que preguntarle siempre al sacerdote, por ejemplo, no he cometido adulterio, pero ¿qué tal en mis pensamientos o con mis miradas? O viendo una película, o viendo pornografía, no lo sé, ¿sí me explico? Hay pecados que son graves, hay pecados que son menos graves, pero eso no lo va a decir el sacerdote. Pero para esto hay que tener nosotros, primeramente, el examen de conciencia. Segundo paso muy importante para que la confesión sea válida, es tener dolor de los pecados, que se llama contrición. Dolor de haber ofendido a aquel que nos ama, aquel que nos ama por amor a él. O atrición, que es otro tipo de dolor, que es consideramos la fealdad del pecado y tenemos miedo a condenarnos. Bueno, si no tenemos contrición o atrición, aunque confesemos todos nuestros pecados, vamos a salir igual, cargándolos. Vamos a entrar como no nos fuimos. Con Dios no se juega, y aunque la absolución del sacerdote en el nombre de Dios no la dio, con Dios no se juega y Dios no se va a prestar para perdonar a alguien que no tiene atrición o contrición. Contrición, que es el más importante, es detestar el pecado. ¿Por qué? Porque ofende a Dios. Es presentarnos humildes, con dolor de haberlo ofendido. Sin contrición, Dios no nos perdonará pecados mortales. Te voy a poner un ejemplo. Yo te doy 3 golpes un día. Ya me tomo unas copas, se me va la onda y 3 golpes, carnal. Y luego al día siguiente voy y te digo, ¿sabes qué, Enrique? Me arrepiento
de los primeros 2 golpes, pero el otro no. ¿Me perdonas? No, por los tres. O me perdonas por los 3, no me perdonas por ninguno. O me perdonas, Señor, porque tengo dolor por haberte ofendido tanto con el pecado mortal como el pecado venial. Y tengo contrición, ya sea contrición o traición, me perdonas. Hay una diferencia. La contrición te perdona el pecado inmediatamente. Y si mueres en ese estado, te vas directo, bueno, no al cielo, a pagar la pena temporal que habíamos dicho que deja el pecado porque no te has confesado. Y la traición no. ¿Sí me explico? Con una contrición sincera, que es el dolor de nuestros pecados, se nos perdona el pecado mortal. Siempre que hay una condición, que pensemos más adelante confesarlo. Igual en un pecado venial todo, siempre que cometamos un pecado y pidamos perdón a Dios, que es lo único que pueden hacer los hermanos separados o los que no están dentro de la iglesia católica, tener una buena y sincera contrición, para que Dios se los perdone. La cosa es que no van a tener la seguridad. La contrición, la traición, lo decía, es más imperfecta, es más egoísta, aunque este dolor basta para perdonar nuestros pecados en la confesión. Aquí el odio que tenemos hacia el pecado es porque sabemos que es malo y porque tenemos miedo a condenarnos. Para confesarnos, por eso es muy importante debe haber dolor de los pecados. Y no es como lo humano, que muchas veces decimos, por ejemplo, yo voy caminando y me tropiezo con alguien. Ay, lo siento. ¿No te ha pasado a ti? O que se te cae ¿no? Una taza de café o algo y mojas a alguien, ¿qué le dices? Lo siento. No, disculpa, no. ¿Y lo sientes? Sí. Pues tú sí, yo muchas veces no. Yo muchas veces digo lo siento y lo digo ya con una palabra. Pues sí, con permiso, lo siento. Aquí hay que sentirlo realmente, sí, para que la confesión sea válida, ¿verdad? Entonces, bueno, son los 2 primeros pasos. Bueno, ¿y cómo podemos saber si realmente tenemos contrición? ¿Cómo podemos saber si realmente? Si realmente es una contrición, porque ya expliqué más o menos lo que es la contrición y saber si nosotros la tenemos. Bueno, los grandes teólogos dicen que hay 4 cosas por las que podemos saber. 1, para que sea una contrición, no atrición, que no sea por miedo, sino que sea por dolor. 1, debe brotar del corazón. Debe brotar del corazón. Desde ahí le decimos a Dios, lo siento por haberte ofendido. Debemos querer decir lo que estamos diciendo. Por eso, como te decía, yo me tropiezo con una gente y le digo, lo siento, pero no me salió del corazón. Me salió de la boca y es más bien como algo de cultura o educación, ¿no? Que buenas tardes, ni buenas tardes, ni siento deseo decirlo, pero lo digo, es como algo que no se siente. Este debe brotar del corazón. El amor que le profesamos a alguien es un acto de la voluntad. O sea, la voluntad decide, mi corazón decide, ¿sabes qué? No me siento porque haber ofendido a Dios bien con él y siento que lo ataqué. Y ese es el amor, pues el odio también. El odio es un acto de la voluntad, no de sentimientos. Porque también a veces decimos, puedo sentirme muy afligido y si no siento, no tengo contrición. No, sí, puedes tenerla. Porque sabes de dónde viene. Por eso vamos a hablar del segundo punto para saber qué es una contrición perfecta. Debe ser sobrenatural. El dolor sobrenatural nace de consideraciones que se basan en la fe, en lo que está más allá de nuestra razón. Creemos lo que Dios nos ha dicho. Creemos que el pecado mortal nos conduce a la separación eterna porque Dios nos lo ha dicho. Y sabemos que el pecado venial nos conduce a una separación temporal. Sabemos y creemos en Él que su Hijo murió por nuestros pecados, que sufrió en la cruz, que fue herido, escarnecido, que fue humillado. Lo creemos y lo sabemos porque lo hemos leído y porque Dios Padre nos lo ha dicho y nos lo dice la Sagrada Escritura. Creemos. Estamos hablando que esto es sobrenatural. Sabemos que el pecado ofende a Dios y cuando el dolor que nos da se debe a esto que Dios nos ha revelado, bien meditado en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces es un dolor sobrenatural. Tercero, para saber si es una contrición perfecta, el dolor debe de ser sumo. Vamos a ver el pecado como el mayor mal que existe. Más grande que una catástrofe, más grande que los terremotos que han sucedido en la Ciudad de México, más grande, o sea, tener la certeza y pensar que con la ayuda de la gracia de Dios estamos dispuestos a sufrir todo, hasta la muerte, antes de cometer nuevamente ese pecado. Y la cuarta que dicen los teólogos, para saber si hay una contrición perfecta, el dolor debe ser universal. Debemos arrepentirnos de todos los pecados mortales y todos los pecados veniales, sin excepción. Ya, como te decía hace rato, que son perdonados todos juntos o ninguno, ¿verdad? Así podemos saber. Bueno, síguele con los demás pasos para una buena confesión. Sí, porque ya nos brincamos, nos quedamos atrás, ¿verdad? Ok. Así es. Bueno, nos quedamos en la cuarto, confesión de boca. No, perdón, propósito de enmienda, importantísimo. El propósito de enmienda. Si no hay propósito de enmienda en una confesión, no hay perdón, de ninguna manera. Y este propósito de enmienda incluye alejarse de las ocasiones de pecado. Cada quien sabe cuáles son las ocasiones de pecado. ¿Sí me explico? Para un glotón, pues ir a los restaurantes donde hay buffet.
Para uno que es de esos pensamientos de lujuria, no va a andar yendo cerca donde hay burdeles o con muchachas sí me explico, para no hablar tan feo. Ok. Entonces, cada quien sabe cuál puede ser ocasión de pecado. A lo mejor un programa, una película, una conversación con amigos. ¿Sí explico? El que ya se mete en una ocasión de pecado está a punto de pecar, aunque no lo haga, ya se está tentando él mismo, se está exponiendo. Y el propósito de enmienda debe ser: ni siquiera me voy a acercar a las tentaciones, a las ocasiones de pecado. Debe ser un firme propósito de no volver a cometer este pecado, porque se sabe precisamente, como le usa la contrición, que ofende a Dios. Del sacramento de la contrición que hablamos hace rato y el propósito de enmienda depende toda la confesión. Debemos tener un firme. Hay otra cosa, porque mi mamá también me ha preguntado, y mucha gente, que aquí la tengo al frente mío, ahora me tocó este lado, y me ha preguntado mucha gente: oye, yo tengo propósito de enmienda, pero yo sé que a lo mejor puedo volver a caer. Sí, yo también, y me confieso. El propósito de enmienda se trata en el ahora, no hacer suposiciones futuras. Y si me vuelve a pasar, y si vuelvo a caer, hasta ahorita, hasta este momento que salgo, que soy un sacerdote, no quiero volverlo a hacer, aunque somos débiles humanos, como decía al principio. Se nos olvidaron las promesas del bautismo, se nos puede olvidar y podemos caer. Pero no porque hayamos caído 100 veces, ya perdimos la guerra. A lo mejor esta es la buena, y en esta ya no vuelvo a pecar. La única manera, cuando la gente pierde y cuando el pecador es vencido, es cuando deja de luchar. 4. La confesión de boca, para irnos rápido porque nos exige un poco tiempo ya. La confesión de boca es una confesión íntegra de los pecados mortales para que el sacerdote valore la gravedad de los pecados, y no sobre qué nos va a hablar, sino cómo nos va a aconsejar, cómo nos va a tranquilizar si no le decimos los pecados. Hay que decirle todos y cada uno de los pecados graves, especificarle qué tipo de pecado, no nomás decir, pequé, por ejemplo, de fraude. No, espérame, ¿a quién fraudeaste? ¿A tu patrón? Más o menos algo así, sin irnos tan a fondo, para que nos pueda dar una enseñanza. 5. Cumplir la penitencia. Es el último paso de la confesión. La penitencia tiene por misión la remisión. De hace rato hablamos de la pena temporal, hablamos de la pena eterna que nos la quita la confesión, pero la pena temporal, que la pagamos aquí o la pagamos en el purgatorio, nos la puede quitar en gran parte la penitencia que nos dé el sacerdote. Cuestiones que queden aún por expiar aquí en la vida. Debemos conocer también, que la palabra penitencia tiene dos significados. Una de la penitencia es la virtud, que nos hace rechazar nuestro pecado y satisfacer por él, la virtud. Y la otra es la penitencia que nos pone el sacerdote. Ok, espérame, perdón. Sí, también, ok, con eso es como ir al mismo médico. Okay. Una cosa, perdón, sí, es que aquí tenía una anotación. Por eso, para cumplir la penitencia, y que esta nos quite gran grado de pena temporal, es bueno ir con el mismo sacerdote. Es como un enfermo. Si tú estás enfermo del corazón, vas a ir con un cardiólogo diferente cada vez. Pues sí, a veces quiero tomar alguna otra decisión, pero haz de cuenta que ya alguien te está atendiendo y vas mejorando. Sí, es bueno y todo, pues sí, sigo con él, claro. Si te cambias con otro, llegas de nuevo con tu expediente limpio, pues no vas a ver ni por dónde. Entonces, por eso es bueno a veces elegir un sacerdote y quitarnos la vergüenza de hacerlo, ¿verdad? Oye, por cierto, ¿quiénes pueden perdonar nuestros pecados? ¿Quiénes son los que están autorizados? El único que puede perdonar pecados, dice la Sagrada Escritura, es Dios. Pero estamos viendo que en el mismo día de la resurrección, Él sopló sobre los apóstoles y les dio ese poder, porque Él quiso dárselo. Pues ahora todo sacerdote tiene la potestad de perdonar los pecados. Pero como el sacerdote lo hace en representación del obispo, ocupa algo que se llama jurisdicción. O sea, el sacerdote ocupa, de cuenta, un permiso del obispo en cada diócesis para poder confesar. Por ejemplo, un sacerdote de la diócesis de aquí de Guadalajara no puede llegar a la diócesis de Veracruz y confesar a alguien. ¿Sí me explico? Si no tiene permiso del sacerdote de la diócesis de Veracruz, porque ellos son enviados de los obispos. Está el papa, los obispos, y luego cardenales, obispos, y luego los sacerdotes, y ellos, o los presbíteros, que son los que ayudan al obispo. ¿De qué manera podría confesar un sacerdote de Guadalajara en la ciudad de Veracruz? Pues, si le diera permiso al obispo, o si uno de Guadalajara se encuentra en Veracruz y lo ve: padre, usted es de Guadalajara, sí, tiene permiso de perdonar pecados en la ciudad de Guadalajara, sí, pues yo, a los ciudadanos de esa diócesis, si yo soy de esa diócesis, entonces es válida la confesión. Si una persona se confiesa sin pecado venial, el alma aumenta un grado enorme de gracia y lo hace crecer en la participación divina. Y si el pecado venial es perdonado, si está arrepentido, es algo hermoso. Porque un pecado venial, algo que quería decir que se me pasó hace ratito, por eso un pecado venial no es tan grave como uno mortal, pero
pero hagan de cuenta que fuera, les voy a poner un ejemplo, como las nubes que obstaculizan la luz del sol para llegar a la tierra, y así son los pecados veniales. Por eso también el sacerdote es bueno ir a confesarnos con él y ofrecerle no más los pecados mortales, sino los veniales, ¿verdad? Ok, otra de las preguntas que me han hecho mucho aquí en el internet y en el YouTube y en Facebook, me dicen, ¿por qué dicen que estando en pecado no valen las obras buenas? O sea, si yo soy una persona que estoy en pecado y ayudo a gente y todo, ¿no van a valer mis obras? Tus obras buenas, ok. Mira, valen, pero valen en lo humano, pero no valen para la vida eterna. Y hay otra cosa más terrible aún. Cuando estamos en pecado mortal, no nomás las obras que estemos haciendo actualmente, todo el mérito que estemos haciendo actualmente vale, sino que es como en la ruleta rusa. Tú, por ejemplo, te vas a un casino y agarras la ruleta rusa y dices, pongo toda mi lana, no sé, no dólares pues, porque 500,000 pesos, todos los ahorros de toda mi vida los pongo. Y tú dices 8 negro y salió 7 rojo, ¿qué pasa? Pues pierdes tu lana, ¿no? Pierdes toda la lana, y para recuperarla, ¿qué ocupas hacer? Pues chingarle otra vez. Otra vez volver a empezar. Bueno, así es. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, no nomás no valen las obras buenas que hacemos ante los ojos de Dios. Ninguna obra que haga el hombre por sí tiene valor ante los ojos de Dios. Son obras humanas, altruistas para los demás. Por eso estamos en un mundo donde hay que hacer las cosas horizontales. El hombre para el hombre sin Dios no valdría, no sirven de nada. Nuestras obras valen una vez que estamos unidos a Cristo. Nuestras obras unidas a los méritos de Cristo en su pasión, en su muerte, y unidas a nuestro Señor, ofrecidas en la Santa Misa, es cuando toman valor, y valor redentor y valor eterno. Pero fuera de la gracia de Dios nuestro Señor no vale nada ni lo que estamos haciendo en este momento. Pero hay una cosa muy diferente de lo que pasa en la ruleta rusa. Nuestro Señor es tan misericordioso, nos podría haber dicho, ¿sabes que todo lo que hiciste antes del pecado mortal ese que cometiste? Pues vuelve a empezar, mijo, ya ninguna otra obra te cuenta. Pero hay algo hermoso, que es algo que también tiene la confesión. Por ejemplo, cuando tú cometes un pecado, estás en luz, en gracia, haz de cuenta como un switch de una luz, se apaga inmediatamente, ¡fum!, se va todo y con eso van todas las obras. Pero cuando te confiesas con una confesión sincera, con estos pasos que hemos dicho, haz de cuenta que se vuelve a encender la luz y todas las obras que has hecho regresan nuevamente. Y toda obra buena que hagas de aquí en adelante tiene un valor redentor. Tiene un valor redentor. Oye, ¿por qué se nos pide una confesión frecuente? Por ejemplo, si yo digo, ya me confesé la semana pasada y pues yo me siento libre de pecado, que no he hecho algún pecado malo o algo X, ¿por qué se nos pide una confesión frecuente? La iglesia por lo general nos pide una confesión frecuente, por lo menos una vez al mes. Bueno, hay una que es obligada, que es por lo menos una vez al año. Pero la iglesia nos aconseja que pueda ser semanal, aunque no tengamos pecado mortal. ¿Por qué? ¿Por qué nos piden que hagamos esto? Porque la confesión nos da una de las mayores armas para no caer en pecado mortal. Aunque esté en pecado venial, voy y me confieso. Y haz de cuenta que cada vez que yo me confieso sobre algo, viene una gracia especial sobre ese pecado que me van a fortalecer en el momento de la tentación, en el momento de la lucha. Es como una medicina preventiva, es como decirte, ¿por qué dice un doctor hay que inyectar a este muchacho contra el polio si todavía no la tiene? Es medicina preventiva. La confesión, aparte de todo, es una medicina preventiva que nos fortalece. Se nos dan millones de gracias en ese sacramento, y esas gracias, todas esas gracias que se nos dan, Jesús lo ganó con su sufrimiento en la cruz por nosotros. Y queremos nosotros participar de los méritos de Cristo, pues hagamos una confesión frecuente y traemos todas las gracias del Señor con nosotros, y que no nos asuste la lucha. Dice San Pablo, no luchamos contra seres de carne y sangre, sino contra los espíritus que rondan los aires. Pero estemos siempre en gracia de Dios y confesados, se nos aumenta la gracia santificante, se nos aumentan las gracias actuales, y va a ser muy difícil que seamos vencidos. Por eso es así es. Por cierto, ¿qué significa pleno conocimiento y consentimiento? Pleno conocimiento y pleno consentimiento. Bueno, esto se refiere... Para que haya un pecado, ya sea grave, venial o mortal o venial, tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. El pleno conocimiento, sé que lo que estoy haciendo ofende a Dios. Sé que no es bueno y sé que daña mi alma. Este es un pleno conocimiento de las cosas que estoy haciendo. Pleno consentimiento. Aunque sé que es malo, lo quiero hacer. Mi inteligencia me dice, no lo hagas, pero mi voluntad dice sí, y yo lo hago. Ese es pleno consentimiento. Consciente mi voluntad por hacerlo. Veamos un ejemplo, por ejemplo. Hoy es domingo, pero hay de cuenta que ahora fuera lunes. Y yo pienso, fíjate nomás desde ahí, desde un pensamiento yo pienso, híjole, es domingo. Y tengo que ir a misa. Y tengo como pleno conocimiento que dice santificar a las fiestas, un mandamiento divino. Y tengo un conocimiento también de que la iglesia me dice de que los días de fiestas hay que ir a templo, son días obligatorios de ir a misa. Tengo ese pleno conocimiento y tengo el pleno consentimiento así, pues aunque ahora no pienso, porque uno está seguro, estás que seguro que es lunes, pero no voy, no quiero ir. ¿Cometes pecado? No, aunque no fuera domingo.
Pues sí. Sí, porque usaste estas dos cosas. Pleno conocimiento, tú creías que era domingo, y pleno consentimiento, y dices, aunque ofenda al Señor, no me importa. Esto es muy, muy importante. Muy importante el pleno conocimiento y el pleno consentimiento para saber si hemos cometido algún pecado grave o no. Te voy a poner un ejemplo más duro. Si una muchacha nace allá nos lo decía el ingeniero Jamín, allá en la sierra de Acapulco, por allá arriba, y allá ha vivido toda su vida, su abuela ejerció la profesión esta antigua de prostitución, su mamá también, sus hermanas también, ella también, y saben que es la única manera de vivir. ¿Ella sabe que esto es pecado? Pues no. Se le hace una vida natural, ella no tiene el conocimiento, no tiene explicado nada. No tiene el conocimiento, sí tiene el consentimiento, pero le falta el conocimiento. Enterando, sí. Van a tener el conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, más cuentas van a pedir. Ahora van a tener que ya cumplir todo. Pues esta muchacha, al final de cuentas, ni siquiera pecado le llegó. Tuvo pleno consentimiento para hacer las cosas, pero como no sabía que era pecado, realmente no sabía, que a veces nos hacemos tontos y no sabemos si es pecado, pero sí lo sabemos, por la ley impresa en nuestros corazones y por lo que hemos escuchado lo sabemos. Pero si hay un real desconocimiento de las cosas, no cometas pecado. O por ejemplo, si te obligan a hacer alguna cosa, algún acto, arriesgando tu vida, a tus hijos, y cometes un pecado por eso, no tienes el pleno consentimiento. Lo mismo pasa con las personas que están con un problema cerebral. Pueden cometer muchas cosas, algún pecado, aparentemente para nosotros un asesinato, un robo, pero si no están conscientes, si no tienen pleno consentimiento, que su memoria y su inteligencia esté capacitada para decir el sí, ni a pecado les llega tampoco, ¿verdad? Por cierto, hermano, ¿qué pecados debemos confesar, veniales o mortales, y cómo confesarlos? A veces no sabemos cómo decirle al Padre, nos da miedo, no sé. ¿Cómo hablar con el Padre? ¿Cómo le voy a decir? A ver. Bueno, el pecado venial puede ser perdonado con un acto de contrición perfecta, que ya ves lo que es un acto de contrición, y un propósito de enmienda sin confesión puede ser perdonado. Pero lo mejor es confesar todos los pecados, como veíamos hace rato, ya que para cada pecado pues se nos da una gracia actual para no volver a caer en él, ¿verdad? Nosotros si tenemos dudas, confianza, debemos preguntar al sacerdote si es venial o si es mortal. Los mortales estamos obligados a decirlos todos. Y decir, por ejemplo, como te decía hace rato, por decir, padre, dijo una mentira. Bueno, pero esa mentira afectó a tal persona y a tal persona, o sea, porque se suma un pecado a otro. Por decir, yo le puedo decir a un padre, oiga padre, me robé una copa de oro, y me quedo callado, pero no le digo al padre, esa copa de oro era el cáliz del templo de aquí de 3 cuadras, ya cometí un sacrilegio. ¿Se me explico? Hay que empezar a diferenciar. Hay manualitos para la confesión, donde te empiezan a hablar de todo. Tenemos que ser muy sinceros en nuestra confesión, ¿verdad? Porque ahí te le digo, como se cometió un sacrilegio. También hay que decirlo con humildad. Debemos confesarnos, lo más importante, como decías, cómo debemos confesarnos con humildad. No podemos pensar como aquel que se metió al templo con el Señor y decía, este es más pecador, pero yo pago mis diezmos. Como decir, pues mi pecado no es tan grave. Todos lo hacen. Pues yo también lo hago. Yo creo que Dios me perdona porque no es tan grave. Debemos tener mucha humildad. Le voy a hablar de 5 puntos esenciales, rápidamente, que tenemos que tener, nada más y literalmente como son, para que la confesión sea válida, ya sean pecados veniales, y cómo debemos confesarnos. Primero debemos hablar claramente, con volumen moderado, que se entienda. No buscar un sacerdote que esté medio sordito para que no nos oiga. Porque si lo hacemos, ay, ese padre no oye bien, vamos a confesarnos con él. Ni una voz tan bajita que no lo oiga el padre, ni una voz tan fuerte que se enteren todos los del templo para que vean qué pecador soy. Hay que tener un volumen mensurado. 2, no debemos mencionar los pecados de otros. Me voy a acusar yo, me voy a confesar yo. No estoy confesando a los demás y menos decir nombres. Ay, padre, fíjese que mi esposa, fulana de tal, me hizo, espérame, ella ya la confesaré yo. ¿Tú qué le contestas? Yo por eso yo le digo, padre, yo le dije a mi vieja esto. Y sin decir por lo que ella me dijo antes, no debemos confesar a otras personas. Sobre todo las señoras confiesan mucho a sus maridos. Una vez por ahí le dijo un padre a una señora. No lo platico porque ya se quedó viendo feo a mi mujer. Confesiones. Ok. Ahora, la tercera es escuchar la penitencia y los consejos que nos da el sacerdote. Y si nos queda alguna duda, preguntar. Oiga, padre, no le entendí la penitencia. ¿Quiere nada más un Ave María? ¿O quiere nada más un rosario? ¿O qué tantos días lo hago? ¿O tengo dudas sobre el consejo medio? Preguntar. Escuchar la penitencia y preguntar al sacerdote. Debemos de escuchar al sacerdote cuando pronuncia la absolución. Por el poder que la iglesia me ha conferido, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. O escuchar, porque a veces nos ponemos a rezar y otras cosas. Ya rezaremos un acto de contrición, algo antes o después. Pero en ese momento debemos de escuchar, porque es la voz de Dios quien nos está perdonando. Debemos de escuchar. Y por último, debemos de agradecer siempre la confesión, que es un gran regalo de Dios, y todas las gracias que nos han concedido. Y por último, cumplir la penitencia. Esos son los pasos. Oye, por cierto, ¿puede una confesión volverse un sacrilegio? ¿Una confesión puede volverse un sacrilegio? Sí, como lo hemos dicho, un sacrilegio. Wow. Si no decimos un pecado mortal.
Si no hicimos un pecado mortal por miedo, o sea, a propósito, esos que queremos esconder. Si no nos abrimos a la misericordia de Dios, Él no abrirá su misericordia a nosotros. Y lo peor de todo, ¿qué crees? Que una confesión sacrílega nos lleva a una cadena de pecados. Porque cada confesión después que haga y cada comunión después que haga serán un nuevo sacrilegio que cometa. Y se van sumando uno a otro, a otro. Y estos pecados nos van haciendo cometer pecados más graves y cada vez estamos cayendo en un peor sacrilegio. ¿Hay un remedio para esto? Sí, sí lo hay. Si omitimos un pecado por vergüenza o por algo en la próxima confesión, decirle, ¿sabe qué, padre? Me dio vergüenza, cometí este pecado. A veces no nos da vergüenza platicar con los amigos lo que hacemos. Anduve con tantas viejas y me tomé tanto y eso. Pero con el confesor sí nos da vergüenza. Ahí cuando estamos humillando, ¿qué es lo que Dios quiere que seamos? Hagamos humilde como su hijo. Nadie fue más humillado y más humilde en vida que nuestro Señor. Y Dios Padre quiere que nos hagamos semejantes a Él, hincados en tu nombre, diciéndole nuestros pecados. Ahí se puede volver un sacrilegio y eso es terrible. A veces tenemos vergüenza. Vergüenza, eso es lo que nos pasa por confesar ciertos pecados. Pero sabemos que quien se lo contamos es a Dios todopoderoso y todo misericordioso. Y otra cosa, el sacerdote, mientras más grande es su pecado y vea que con mayor humildad lo confesamos, apreciará más la humildad de nosotros y nos dará, y esto nos ayudará a remediar nuestros pecados. O sea, mientras con más valor y con más fuerza lo digamos, quedarán nuestros pecados, la pena temporal que merece el pecado quedará más pagada. Les voy a platicar rápidamente, por ejemplo, un sacerdote en la absolución. Le dio la absolución a un cuate y le dijo, ¿sabes qué? Un rosario todos los días durante un mes. Padre, pero es que mi pecado fue muy grave, fue muy duro, hice esto y usted. Y se lo dijo claramente. Bueno, entonces si fue tan grave y tan duro, una semana. Y empezó a llorar. Pero ¿por qué Dios es tan bueno? Si lo he ofendido tanto y mi dolor es tan fuerte. Si tu dolor es tan fuerte, rézate 3 Padres Nuestros y 3 Aves María. Cuando confiesas con contrición, con amor a Dios, con todas las características, la mayor pena temporal que puedas sufrir se te quita. Puede quedar hasta limpia para siempre. Y no la vas a pagar en el purgatorio. ¿Verdad? El miedo es lo que te platiqué después. El miedo, sí, de que el sacerdote lo platique. De que el sacerdote platique después esto. Debemos saber, hay una cosa que tiene un sacerdote que se llama sigilo sacramental. Sigilo sacramental. Él no puede revelar el pecado confesado jamás, aunque arriesgue su propia vida. Aunque lo vayan a matar, no puede decirle este pecado. Si lo hiciera un sacerdote, queda excomulgado insufacto, inmediatamente. Y con una de las comuniones más fuertes que tiene la iglesia. Y se los digo también por nosotros. Si nosotros de pura casualidad, que no somos muy metiches a veces, pero nos acercamos a un confesionario, alcanzamos a escuchar la confesión, estamos obligados por ese mismo sigilo, pero como laicos, a no contarlo, bajo pena de excomunión. Nosotros no podemos comentar a alguien. Por eso te digo, si alguien tiene miedo de que el confesor pueda hablar, como dices, no lo va a hacer. No lo va a hacer, y menos si no lo está juzgándose la vida nada más por soltar el pecado. Y a veces nos va a tener esta más admiración cuando nos mire, si sabemos que realmente, si nos ve que realmente somos humildes y ve en nosotros una persona que ama a Dios, que confesamos nuestro pecado como debe, ¿verdad? Oye, una pregunta también que me han hecho mucho es, ¿debemos confesarnos aunque no creamos tener pecado? Aunque no creamos tener pecado, es muy difícil, pero sí puede pasar. Que hemos estado vigilantes, como dice nuestro Señor, y que diga, bueno, ya me revisé, no tengo pecado mortal, no tengo pecado venial, pero aún así es bueno confesarnos. ¿Y cómo podemos? Bueno, para que se imparta el sacramento de la confesión debe haber una materia sobre la cual dar la bendición. La materia es sobre el pecado, o sea, sobre nosotros, pero para perdonar el pecado. Podemos en este momento, si lo que queremos es aumentar la gracia santificante en nosotros, ser humildes con Dios, ir con el sacerdote y decirle, ¿sabe qué, Padre? Me he analizado y no siento que tengo pecado venial, no siento que tengo pecado mortal. Él nos hallará a recordar, a lo mejor si lo tenemos, y nos dirá, porque lo que me dolería es ofender a Dios. Me acuso, ¿sabe qué? De mis omisiones, porque mucha gente deja de acusarse de sus omisiones. Lo que no hacemos es cómplice de la acción del pecado de otros. Me acuso de pensamientos, de palabra, de omisión. Y ¿sabe qué, Padre? Me duele mucho un pecado que confesé hace 6, 7 confesiones, pero para que haya materia de solución, este pecado lo vuelvo a confesar, renovando mi dolor por haber ofendido a nuestro Señor Jesucristo. No podemos confesar imperfecciones. Ay, no oré por la mañana. Bueno, es una imperfección. No fue a misa porque estaba enfermo o me quedé cuidando a una viejita. Tampoco no es pecado, son imperfecciones, ¿ok? Y no en imperfecciones, al contrario, fue una obra de caridad. Debemos de confesar algún pecado. Si no tenemos, vayámonos al recuerdo anterior de lo que ofendimos a Cristo, y uno de aquellos pecados retomémoslo y decirle, Señor, renuevo mi dolor a la ofensa de nuestro Señor Jesucristo. Nos confesamos, se nos da la gracia, aumenta en nosotros la gracia santificante cada vez más, y es más probable que nunca caigamos en pecado otra vez. Oye, ¿cómo es eso de que a veces el padre o un padre absorbe a muchos en una comunidad, digamos, en bola,
el Padre los absuelve. Los absuelve a todos el Padre. Sí ha sucedido, hay gente que me ha preguntado y sí ha sucedido, y esto puede ser por urgencia, y está bien visto en el canon de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si viene una guerra, y se va a ir un batallón de soldados a la guerra y tienen 5 minutos porque ya vienen los demás, el Padre agarra a todos y les dice, párense delante de mí, y bajo condición que estén arrepentidos, yo los absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puede hacerlo. Al igual que puede absolver un sacerdote a un enfermo que no puede mucho hablar, y no ocupa ni siquiera confesar sus pecados. Nomás manifiéstame con un movimiento, con una cerrada de ojos, un momento que estás arrepentido, si está vivo, y se lo manifiesta el Padre, lo absuelve en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al igual puede absolver un sacerdote a una persona que acaba de morir, que hasta 3 horas después está dentro el alma, todavía dice la iglesia, reconoce que se queda en el cuerpo, bajo condición de que se arrepiente y lo absuelve. Pero en cualquiera de los 3 casos, fuera una bola de soldados que se fueron a la guerra, fuera un enfermo que después se recupere, esos soldados regresaron bien a la ciudad, ganaron la guerra, regresaron, el enfermo se recuperó, o el muerto no estaba tan muerto y revivió, todos, cada uno de ellos están obligados en la próxima confesión a decir los pecados, que aunque el sacerdote les absolvió por urgencia, volverlos a decir nuevamente y retomar todo esto. Propósito de enmienda, dolor de los pecados, confesión de boca, cumplir la penitencia, igualmente. Pero sí lo puedo hacer en caso de urgencia, y está bien visto por la Santa Iglesia Católica. Pues qué interesante, hermano. Tomé una nota sobre la confesión. A ver. La número 1, nos reconcilia con Dios. Nos reconcilia con Dios. La Dios, recuperamos la gracia santificante que nos hace herederos del cielo. Nos hace herederos del cielo. La 3, nos reconcilia con la iglesia. Con la iglesia. La 4, regresa a la comunidad de donde nos comparten bienes espirituales. Sí, nos regresa a nuestros hermanos. La 5, nos quita la pena eterna del infierno. Preciosísimo, lo más grande. La 6, nos quita en parte la pena temporal o el purgatorio. En parte el purgatorio, a veces está todo. La 7, nos da paz y consuelo espiritual. Tranquilidad, salimos como flotando de ahí. La número 8, aumenta la fuerza espiritual para el combate cristiano. Para la lucha con el enemigo, claro que sí. Y otra cosa, además es gratis. Es gratis, ¿verdad? Es gratis, como lo vimos, así es. Pues, ¿qué esperamos para aprovecharlo, hermano? ¿Cómo ves? ¿Qué esperamos para aprovechar ese gran regalo, uno de los mayores regalos después del bautismo? Bueno, el sacramento más grande es la Sagrada Eucaristía de nuestro Señor Chopin, pero sin el bautismo y sin la confesión no podríamos acercarnos al pan sagrado. O sea, aquel que se sienta en pecado, revisa a sí mismo, confiesa su pecado y luego puede comer el cuerpo de la sangre de Cristo, aunque sea el primero y el más grande de todos, la Eucaristía. Sin estos primeros 2 no podemos acceder a ella. Por eso es uno de los mayores regalos que Dios nos ha regalado. No hay que tenerle miedo a la confesión, hay que verlo como un regalo hermoso y maravilloso. Yo duré años sin confesarme antes de convertirme hacia nuestro Señor, y una vez convertido, cuando me confesé en una confesión general sentía que flotaba, me sentía súper tranquilo, súper en paz, y ya dice uno, ahora sí puedo morir tranquilo. Bueno, hermano, pues hay que recomendar esto. Pues muy bien, como siempre. Una cosa que les puedo comentar a ustedes. Dinos. Sí. Y quiero comentar con ustedes, yo escuché ayer hablando sobre la confesión a un sacerdote que dijo que ahorita se nos facilita mucho la confesión, porque por medio del internet podemos tener cuestionarios de cómo hacer perfecto un acto de contrición. Así es, hay mucha información. Hay mucha información, lo podemos imprimir, irle poniendo no, y ya no le llevamos el papel y se lo leemos al sacerdote y está mucho más fácil, ¿no? Podemos, como dice mi mamá, exactamente escribir, incluso basarnos en internet, que ya sale cómo confesarnos, cómo hacer una confesión perfecta, qué pasos se necesitan, qué si es pecado y qué no. Hay libritos que nos ayudan para hacer un examen de conciencia, y muy importante, y muy, como dice mi mamá, es muy bueno. Si tenemos mala memoria, si se nos olvida un pecado, Dios no nos va a juzgar porque se nos olvidó. Si lo recordamos hay que confesar en la próxima, pero si nos olvidó en una y nunca lo vamos a confesar por mala memoria, Dios no castiga las malas memorias. Eso tenganlo por seguro, no tengan miedo, pero es bueno anotarlos, y puedes llevar, nomás que a veces hay que ponerlo como en clave, ¿no? Ahí más o menos con la actriz, para que no lo ande viendo la mujer o para que no lo ande viendo los demás. Te lo guardas, vas, te confiesas con el sacerdote, porque es el único que se lo tienes que entregar, y una vez saliendo ahí lo rompes. Es algo padrísimo, porque entonces vas a sentirte que realmente lo que menos querías ofender a Dios y pedirle perdón hasta por la última mínima cosa que has hecho. Es muy bueno, muy práctico lo que hizo mi mamá, escribir nuestros pecados, entregárselos al confesor para que los lea, o leérselos literalmente a nosotros, y una vez saliendo sí romperlos, para que no anden rodando por ahí, o ponerles el nombre, no te quieras dar. Pues muy bien, como siempre, ya nos alargamos un poquito. Otra vez. 49 minutillos de video. Así pero es. Estamos a sus órdenes, que ojalá y esto les sirva a alguien o a muchos. Con una persona que les sirva está bien. Claro, y compártanlo. Nosotros no lo hacemos por ganancia ni por nada, simplemente para que la gente, los que se pueda acercar a Dios y esté bien, que son nuestros hermanos, estén bien y tranquilos con Él. Ya ven, aquí está nuestro jefe de jefes aquí atrás con nosotros. El Rey de Reyes. Él, cuando tengan una urgencia, una necesidad muy fuerte o algo,
Díganle 3 veces el letrero que dice aquí, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Y pídanle con devoción y van a ver que Él les va a ayudar. Porque por él estamos aquí, ¿no? Como siempre, algo más que tengas que agregar, hermano. Por mí es todo. Así es. Su amigo Quique. Su amigo Quique. Su amigo Quique. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos.